buenas tardes, continuando con el ciclo Foja Cero, a partir de la gran convocatoria que tuvimos y el pedido de todos ustedes con las encuestas. Hoy vamos a comenzar este taller de ejecuciones, ¿sí? Un tema sumamente interesante e importante para el ejercicio de la profesión. Contamos para la apertura con dos personalidades que nosotros queremos mucho, la doctora Silvia Berardo, en representación de la Facultad de Derecho, y el doctor Alfonso Basso, que nos van a dar unas palabras de bienvenida. Los escuchamos. Primero las damas, seguramente. Con lo caballero que es Alfonso, no dudo que va a comenzar así. No, yo simplemente darles la bienvenida, agradecerles mucho la confianza que depositan en la Facultad de Derecho, en estos talleres, agradecer la enorme convocatoria que siempre tienen, estoy viendo ahí 175 personas, realmente nos pone muy feliz que los graduados continúen conectados con nosotros, así que agradecerles mucho, agradecerles también, por supuesto, a María Paz por su colaboración. Bueno, vi ahí el cronograma, son todas charlas interesantísimas, talleres interesantes, con gente muy querida y muy capaz, así que bueno, esto nos llena de orgullo, que salga todo de nuestra unidad de graduados. La verdad que estamos teniendo un éxito, la gente habla mucho de estos foros, así que nos hace sentir muy bien, como autoridad realmente me siento orgullosa. Nada más, les agradezco mucho la participación. Gracias, Silvia. Alfonso. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos y todas. Bueno, un poco como decía recién la vicedecana de nuestra facultad y en nombre del Consejo Académico, que hablaría yo en su calidad de integrante, yo les diría de un decano integrante. Ya llevo más de 20 años en el Consejo Académico y soy el más viejo de todos. Realmente vemos con mucho agrado este tipo de cursos, de encuentros, de charlas, y mucho más nos pone contento ver la cantidad de que son ustedes a los efectos de estar preocupados en esta temática. La última reunión que hubo de Foja Cero, que me tocó hablar un poquito de recursos, en aquel momento yo les decía, utilizando un poco palabras de nuestro maestro Morelo, si bien la profesión se aprende ejerciendo, nunca es sin estudiar, nunca es sin estudiar. Y un ejemplo claro es esto. Entonces, para no cansarlos, vayan mis felicitaciones a ustedes, por supuesto a este trío implacable que está formado por Vero, Emilia y Leo, y por supuesto mi salutación, mi felicitación a la doctora Luján, que va a ser la primera en poderlos guiar en lo que nosotros conocemos procesos de ejecución. También reiterarles que después viene el doctor Casa, excelente persona, juez de nuestro departamento judicial, y después la doctora Mumare, una joven profesional que está deslumbrando realmente en todo lo que está haciendo. Por último, y para eso de no cansarlos, dos cositas. Para aquellos que tienen muchas inquietudes, mi sugerencia es empezar a estudiar, empezar a ver, empezar a analizar derecho procesal constitucional. Es una materia que con Leo estamos haciendo una especialización y realmente me tiene bastante contento y bastante deslumbrado, por eso los invito a empezar a estudiar ese tipo de material. Y en segundo punto, y un poco Verónica y los demás organizadores después le van a dar, el doctor Gossaini hace pocos días editó un tratado de derecho procesal civil, el cual, conforme el link que le va a facilitar los organizadores, uno puede acceder gratuitamente a bajar los 3 tomos. Es un material realmente novedoso, importante, y para, yo le diría, hasta de utilización diaria. Máxime que es gratis. Bueno, mis felicitaciones a todos y que sea un curso brillante como viene siendo hasta ahora. Saludos. Gracias, Alfonso. Bueno, el manual ya se lo subió Leo, porque nosotros somos intensos. Alfonso, ni bien lo tuvo, se lo subió a todos los chicos para que cuente con el manual, lo pueden buscar en los foros y en los grupos. La verdad es que me voy a tomar 2 minutos nada más, no lo voy a hacer hablar porque si no nos va a dejar sin cursos porque se va a enojar, pero todo esto no sería posible
sin alguien que no aparece nunca, que la mayoría no los nombramos, no porque nos olvidemos de él, sino porque sabemos que le gusta el perfil bajo, pero la verdad que todas estas capacitaciones se llevan adelante a través de la unidad de graduados. No va a estar, no va a aparecer, seguro no va a querer hablar, pero un agradecimiento especial tanto de Emilia como de Leonardo y mío para el doctor Federico Martínez Bordaisco, que es el alma mater, el que nos contiene, el que hace que no hagamos cosas malas y que confió en nosotros y nos juntó, porque la realidad, que ustedes no lo crean, nosotros tres no nos conocimos a partir de que FECU consideró que íbamos a hacer un buen equipo y creemos, y según lo que dicen ustedes no se equivocó, así que un especial agradecimiento para él. Y ahora sí, la palabra se la dejamos a la doctora María Paz Luján, que les comentó el doctor y les aclaro, ella es funcionaria del Juzgado Civil y Comercial número 15, nuevito, un juzgado de vanguardia, con mucha jurisprudencia y mucho criterio nuevo que viene bien para estos tiempos, así que nos va a contar qué pasa con las ejecuciones y aprender, ¿sí? Estemos muy atentos a todo lo que nos va a decir. María Paz, bienvenida y muchas gracias por la generosidad de compartir tus conocimientos con nosotros. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias a la unidad de graduados por esta invitación. Y bueno, la idea que me transmitió Verónica y que voy a tratar de brindarles hoy es un poquito un resumen muy breve, porque realmente en 2 horas no se puede hablar de lo que son todos los títulos ejecutivos, pero sino un pantallazo general y apuntar más que nada a estos nuevos desafíos que tenemos en la actualidad, porque todos, acá estoy viendo gente que es más o menos contemporánea con mi edad, todo eso que aprendimos en la facultad, de los caracteres de los títulos ejecutivos, se han ido modificando, han ido variando con la incursión del derecho de consumo en la vida cotidiana. Si bien está legislado hace muchos años, ha tenido su auge en esta nueva era, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es voy a ir compartiéndoles un PowerPoint, pero para que ir guiando un poquitito esta charla, y cualquier duda, cualquier pregunta, si bien lo pueden hacer al final, pueden también detenerme, frenarme si es que voy demasiado rápido, porque no sé si escuchaban la charla del comienzo, pensé que íbamos a hacer un grupo muy reducido, pero estoy impactada con la convocatoria y las caras que muchas son conocidas. Entonces, si les parece, vamos a empezar compartiendo. Si hay algo que no ven o que les queda alguna duda, me van diciendo. Bueno, lo primero que quería hacer es enmarcarlos dentro del proceso en el que estamos. Más allá de que la charla de hoy específicamente se refiere a los títulos ejecutivos, nosotros tenemos que enmarcarnos dentro del proceso ejecutivo, que tiene características muy diferentes y disímiles a lo que son los procesos de conocimiento ordinario, sumario y sumarísimo. Nosotros durante el transcurso de nuestra carrera de Derecho tenemos muchísimas materias que hacen referencia a lo que es todo el proceso de conocimiento, y son muy pocas las que hacen referencia a este proceso que tiene notas tan características. Lo primero que tenemos que saber es que en el proceso ejecutivo los plazos procesales son más breves. ¿Por qué? Porque se le intenta dar al acreedor una herramienta rápida para el cobro, es decir, que cobre lo antes posible su crédito. No hay contestación de demanda, es decir, no vamos a correr un traslado de demanda, sino lo que vamos a hacer es intimar de pago y el ejecutado podrá o no poner excepciones. El ámbito de conocimiento es muy restringido, pese a que vamos a ir viendo cómo esto ha ido variando con el correr de los tiempos. Es decir, no podríamos discutir la causa de la obligación en los títulos. Nuestro derecho principal está en el título. No tenemos que acercar otra prueba, en principio, al proceso, si somos ejecutantes, que el título. El derecho está en el título ejecutivo. La carga de la prueba siempre va a estar a cargo del ejecutado, es decir, el ejecutado es el que, en caso de que ponga excepciones, va a ser el que deba aprobar. No procede la intervención de terceros, también es una regla que se diluye cuando hablamos un poquitito de la injerencia del derecho del consumidor. No hay declaración de rebeldía tampoco en el proceso ejecutivo. Las apelaciones están restringidas, limitadas. No hay planteo de prueba en segunda instancia, y la sentencia, en principio, es cosa juzgada formal. Bueno, esto es un pantallazo general y vamos a ir viendo cada uno de los títulos y vamos a ver cómo se van desvirtuando
estos principios que llevamos muy arraigados, los que nos recibimos hace bastante, con respecto a los procesos ejecutivos. Bueno, nosotros dijimos recién que el derecho está en el título. Bueno, los títulos ejecutivos tienen ciertos requisitos que son comunes en todos ellos, más allá que después vamos a ver cada uno en particular. Los requisitos comunes son la literalidad, la abstracción, autonomía, tienen que tener demarcado dentro del título legitimado activo y pasivo, tiene que contener una obligación de dar suma de dinero exigible y líquida. Todo esto tiene que surgir del título, no puede surgir de otra documentación o no se puede agregar con otra documentación, no se puede completar. El 518 dice que debe contener una obligación exigible de dar una cantidad cierta en dinero, líquida o fácilmente liquidable, y con plazo o condición cumplida. Es decir, no podríamos introducir dentro de un proceso ejecutivo, por todos estos beneficios y ventajas que dijimos de plazos abreviados, la finalidad es cobrar rápido el crédito, tienen que estar cumplidos todos estos recaudos en cada uno de los títulos. Bueno, con respecto a los títulos en general, hay un montón de clasificaciones. Yo traté de traerles las que nos sirven para el ejercicio práctico de la profesión. ¿Por qué que nos sirven? Todas son útiles, todas sirven, pero esto es para distinguir cuál es el proceso que se le va a imprimir al título que yo tengo. Esta clasificación es muy simple y las clasificamos en judiciales, convencionales y administrativos. Los judiciales son los que están previstos en el artículo 598 del Código Procesal y hablan de sentencia firme, regulación de honorarios firme, laudo arbitral, convenio homologado. ¿Qué significa todo esto? Que para obtener nuestro título, que ya no se habla en estos casos de título ejecutivo, sino ejecutorio, ya fue por un proceso, ya tramitó el curso de un proceso. Esta sentencia puede tratarse de un juicio ordinario, sumario, sumarísimo, no necesariamente hace referencia a un título ejecutivo, sino yo tengo una sentencia firme, siempre y cuando esta sentencia obviamente condene a abonar una suma de dinero líquida fácilmente liquidable, bueno, ahí tenemos un título ejecutorio. Y el trámite es aún mucho más breve que el previsto para los títulos ejecutivos convencionales, que es lo que vamos a ver después, del 521 y siguientes. En laudo arbitral, ustedes saben que todas las cuestiones patrimoniales pueden ser sometidos a un tribunal arbitral. Si yo pacté en un convenio que cualquier cuestión que surja de esta relación o de este convenio que tengo va a ser dirimido ante el laudo arbitral, el tribunal arbitral va a dictar una resolución que se llama laudo, no es sentencia, pero no tiene imperio para ejecutarlo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que concurrir a el juez civil y comercial para poder ejecutarlo. Bien, eso por un lado serían los títulos ejecutorios. Los convencionales son todos los que detalla el 521 y el 522, que son los que nos vamos a abocar con mayor profundidad ahora. Habla de instrumento público, instrumento privado, confesión, la cuenta aprobada o reconocida, letra de cambio, factura conformada, vale, pagaré, cheque, saldo deudor de cuenta corriente bancaria, crédito de alquileres, que tuvimos una charla hace poco con el doctor Casas y hablamos un poquito de eso. Los demás títulos, que vamos a ver también que prevén otras leyes, y el cobro ejecutivo del crédito por expensas. Esos vendrían a ser los títulos convencionales, y en los cuales el procedimiento es el que prevé el 518 y siguientes del Código Procesal. Y después tenemos los administrativos, que hace referencia a la Ley Provincial 13406, que está también el decreto ley anterior, que son más que nada los juicios de apremio, los certificados de deuda expedidos por autoridad municipal o provincial. Ustedes saben que aquí en Mar del Plata, si no me falla creo que es a partir del 2003, se creó la Secretaría de Apremios. En esa Secretaría de Apremios donde se van a realizar todas estas ejecuciones que tienen previsto un trámite especial en la ley, que funciona actualmente donde es el Registro Público de Comercio. No tiene un juez asignado esa Secretaría de Apremios, sino que el sorteo de las causas lo hace la Receptoría General de Expedientes y se lo va asignando a los distintos
16 jueces sí, civiles y comerciales del Departamento Judicial de Mar del Plata. Bueno, ahora sí vamos a pasar, dentro de esa clasificación, a los, como habíamos mencionado, los títulos ejecutivos convencionales. ¿Y por qué también es importante esta subclasificación? Si bien yo les comentaba, en la clasificación anterior era importante para saber qué trámite es el que le vamos a imprimir a nuestro título, esta subclasificación nos va a determinar qué es lo que va a pasar una vez que yo ingreso mi demanda, ingreso mi proceso dentro de cada uno de los juzgados. Y la clasificación esta hace referencia a títulos completos e incompletos. Los completos, ya los vamos a ver después con más detenimiento, hablamos de los instrumentos públicos, el pagaré, el cheque, el certificado de deudas por expensas, certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria. Incompletos, los que menciona también ahí en el PowerPoint, alquileres, tarjeta de crédito, mutuo, instrumento privado, sin firmas certificadas, deuda que no tiene plazo. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo un título ejecutivo completo, lo primero que puede hacer el juez es intimar de pago y lo esencial, lo que nos interesa o que le interesa a la mayoría de los acreedores, es resguardar su crédito, garantizar el cumplimiento de la sentencia con el dictado inmediato de una medida cautelar. Ahí es una diferencia esencial, porque si yo tengo, perdón, una interferencia. Si yo tengo un título ejecutivo incompleto, voy a tener que cumplir con la preparación de la vía ejecutiva, ello a los fines no solo de intimar de pago, sino que para el dictado de una medida cautelar, si no quiero esperar a la preparación de la vía ejecutiva, que tiene sus demoras, más ahora en pandemia, que estuvimos conversando el otro día, lo difícil que es hoy citar a reconocer un instrumento. ¿Por qué es difícil? Primero, porque la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, al volver a fase 3, no está cursando las cédulas. Segundo, porque las recomendaciones de la Corte es que no haya concurrencia de personas en los juzgados. Hay guardias mínimas, entonces no podríamos citar a reconocer el instrumento en este momento y tendríamos que ofrecer una información sumaria o respaldar nuestro título para que el juez dicte la medida cautelar y nos dé la tranquilidad de garantizar el cumplimiento de una futura sentencia. Por eso es relevante esta clasificación, que es a los fines de que ustedes sepan cuáles son los pasos a seguir según estemos frente a un título completo o incompleto. No es meramente académica la distinción, sino que es relevante a los fines del ejercicio de la profesión, que creo que es lo que a ustedes les interesa. Ahora lo que voy a hacer, avísame Verónica si voy muy rápido, lo que voy a tratar de hacer es brevemente hablar de los títulos ejecutivos, que esta charla en sí, el objeto es exclusivamente eso, títulos ejecutivos, y detenerme más precisamente en los que vemos a diario en la práctica y con los que ustedes se van a enfrentar seguramente con mayor frecuencia en el ejercicio de la profesión. El primero de los incisos del artículo 521 habla de instrumentos públicos. Los instrumentos públicos están regulados en el Código Civil y Comercial, en el artículo 290, y habla de que es aquel instrumento confeccionado por un oficial público. Este oficial debe ser competente, no solamente los escribanos son oficiales públicos, debe estar firmado por las partes y el oficial público, y debe seguir todas las formalidades legales para que el documento que se está confeccionando. ¿Todo instrumento público es título ejecutivo? No. Los instrumentos públicos, además, para revestir el carácter de título ejecutivo, tienen que reunir todos los recaudos que mencionamos hoy en el 518, es decir, acreedor y deudor seguramente los va a tener identificados, tiene que contener una obligación de dar sumas de dinero, esa obligación tiene que ser líquida o fácilmente liquidable y exigible, es decir, que yo pueda ir e intentar su cobro. Es decir, más allá de que yo tenga un instrumento público puede ser, no sé, una donación hecha en instrumento público, puede ser un título de propiedad, pero el título de propiedad no es título ejecutivo. El título ejecutivo, por excelencia,
como instrumento público es la ejecución hipotecaria. Eso sería directamente un título ejecutivo, instrumento público, completo, conforme la clasificación que habíamos mencionado recién, y es el que nos va a habilitar a interponer la demanda y automáticamente el juez intimar de pago al ejecutado y dictar una medida cautelar más allá de que la hipoteca en sí ya se encuentre inscripta en el registro y nos da cierta garantía en cuanto al crédito. Bueno, esto con respecto a los instrumentos públicos. Un instrumento público que menciona la doctrina, que no es el típico de la hipoteca o el crédito hipotecario, es aquel donde en una presentación judicial firmada y reconocido como legítimo abono, podríamos estar frente a un instrumento público. ¿Por qué? Porque esa presentación tiene un cargo. Ustedes saben que el legítimo abono es aquel que un acreedor se presenta en la sucesión alegando tener un crédito del causante y los herederos lo reconocen como tal. Obviamente lo tiene que acreditar, ¿no? Ese reconocimiento hecho por los herederos, algunos autores lo consideran como si se trata de un instrumento público, pero en la práctica, en los años que yo estoy dentro del Poder Judicial, jamás vi un instrumento público de ese tenor, solamente lo que se ve a diario son las hipotecas. Bien. El segundo inciso hace referencia al instrumento privado, y acá tenemos que trabajar un poquitito más. Los recaudos son los mismos, son los del 518, no tiene una forma solemne, es decir, tiene que contener una obligación de dinero, líquida, fácilmente liquidable, no tiene que estar sujeto a una condición. ¿Qué significa esto? No tiene que haber obligaciones pendientes de parte del acreedor. Puede ser un contrato, por excelencia es el mutuo, es un préstamo de dinero hecho entre particulares, donde se obliga a abonar determinada suma, pero en ese contrato no puede haber ninguna obligación pendiente de parte del acreedor. Acá hay que distinguir si las firmas se encuentran certificadas o no están certificadas. Si las firmas se encuentran certificadas, nuestro título estaría completo, y si las firmas están sin certificar, tendríamos que acudir al procedimiento de preparación de vía ejecutiva para recién ahí, una vez preparada la vía ejecutiva, poder intimar de pago y el dictado de la medida cautelar, salvo, volvemos hacia atrás, que podamos ofrecer información sumaria para darle verosimilitud a nuestro título. Esto en la mayoría de los casos se ve muy a menudo con los mutuos, no con los bancos, sino entre particulares. También se puede dar el caso, que se ha visto, de un contrato de compraventa de automotor. Ustedes dicen, raro. No, no es raro, porque si en ese contrato nosotros dejamos sentado que el vendedor cumplió con todas las obligaciones a su cargo, es decir, entregó toda la documentación, firmó la documentación pertinente a los fines de la inscripción, y solo resta abonar cierta cantidad de dinero, y lo instrumentaron en un instrumento privado, y pactaron la vía ejecutiva, válidamente podríamos ejecutar este convenio o este contrato. Después, el inciso tercero y el cuarto habla de dos títulos ejecutivos que realmente no se usan, pero como la charla hace referencia a todos los títulos ejecutivos, no puedo dejar de mencionarlos, que son la confesión y la cuenta aprobada o reconocida. La confesión es totalmente diferente a lo que mencionaba yo anterior con la antelación del legítimo abono, porque esta confesión está totalmente en desuso y nunca se ha visto, nunca, les digo yo, desde que yo estoy trabajando en el Poder Judicial, hace 15 años jamás tuvimos la oportunidad de ver una, porque la confesión tiene que ser formulada ante el juez competente de la ejecución. Todas esas condiciones tiene que reunir. Entonces, no alcanza con una confesión de deuda, por ejemplo, en un proceso penal, no alcanza con un reconocimiento de deuda en un daños y perjuicios, o en una audiencia
por un juicio que nada tenga que ver con esta ejecución. Y además, el Código Procesal no prevé la forma de instrumentación o la forma de provocar esa confesión. Si nosotros tenemos un instrumento privado, podría ser, pensándolo, un instrumento privado donde nos reconocen tal deuda, tendríamos que presentarlo al juez competente en el proceso ejecutivo, en razón de la materia, del lugar y demás, y el juez tendría que preparar la vía ejecutiva a los fines de que nuestro futuro ejecutado se presente y confiese la deuda ante él. Recién ahí tendríamos el título completo, cosa que no va a pasar porque no creo que venga a reconocer nadie una deuda, y ahí podríamos ejecutarlo. Por eso, si bien está dentro de los títulos ejecutivos del código, en la práctica no se ven. El siguiente es la cuenta aprobada o reconocida. Acá el código hace remisión a la cuenta aprobada o reconocida según el trámite previsto en el 523. El artículo 523 del Código Procesal no prevé ningún tipo de procedimiento para aprobar o reconocer una cuenta. Algunos autores opinan, consideran que aquí se estaría haciendo referencia a la rendición de cuentas o al proceso de rendición de cuentas sumario previsto en el Código Procesal Civil y Comercial en el artículo 649. Pero tampoco sería ese el supuesto, porque como lo habíamos visto al comienzo, que vimos la clasificación en títulos ejecutorios y ejecutivos, hicimos esa distinción, si nosotros tenemos una sentencia en un proceso de conocimiento, esa sentencia se puede ejecutar y no se va a ejecutar en base al procedimiento del 518 y siguientes del Código Procesal, sino en base al 499, que es los procesos de ejecución de sentencia. Por lo tanto, esto ha quedado como en desuso también, y nunca hemos visto que se ejecute una cuenta aprobada reconocida. Algunos hacen referencia a la cuenta que prevé el Código Civil y Comercial en el 1430, pero tampoco podemos saber si está prevista la preparación o no de la vía ejecutiva, porque no es ninguno de los supuestos del código. Ya vamos a llegar a la parte interesante, ténganme paciencia, pero bueno, estamos haciendo un recorrido por los títulos conforme el código. El inciso quinto habla de la letra de cambio. La letra de cambio creo que todos lo conocemos porque dentro del mismo decreto se regula el pagaré. Tampoco es muy común en la práctica. La letra de cambio es un documento en donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero a determinada fecha de vencimiento y se utiliza como medio de pago y garantía financiera. Es un título completo, en el caso de que tengan la oportunidad de ver o ejecutar uno, van a ir, como dice el doctor Casas, le gusta decir, de Mar del Plata directo a Buenos Aires, es decir, automáticamente van a tener la intimación de pago, el dictado de una medida cautelar, siempre que la letra de cambio cumpla con todos los requisitos previstos en el decreto ley, que están en el artículo 1 y 2 del decreto 5965. La factura conformada es otro título ejecutivo que, si bien también está detallado en el 518, no tiene uso en la práctica. También es un título de valor, es completo, y actualmente ha sido sustituido por la factura de crédito de la ley 24760. Estas facturas de crédito por ahí sí se suelen ver, pero de una manera muy excepcional. Acá en Mar del Plata, en un principio, les diría que en el año más o menos 2003, 2004, Lura Autogar confeccionaba este tipo de facturas y las intentaba ejecutar. Pero ahora lo fue cambiando, fue modificando, y los compradores firman directamente pagaré, que ahora vamos a llegar a eso. Tampoco es muy común que lo vean, y bueno, pero lo vamos a mencionar. El cheque. Bueno, el cheque sí, es algo que con frecuencia vemos dentro de los juzgados. Es una orden de pago que se libra contra un banco y que permite que la persona que lo reciba pueda cobrar cierta cantidad de dinero, que está obviamente estipulada en el documento y que tiene que estar disponible en la cuenta bancaria de la persona que lo expide. A nosotros el que nos paga es el banco, pero es el intermediario
entre el cliente y el beneficiario de nuestro cheque. Es un título ejecutivo completo. Tenemos dos relaciones, una interna entre el librador y el banco, y una externa entre el librador y los tenedores. Y la reglamentación está en la ley 24.452. Con respecto a este título ejecutivo, en el caso de que el banco no pague, hay distintos supuestos por los cuales el banco puede rechazar el cobro del crédito, y eso nos habilitaría el cobro ejecutivo de este documento. ¿Sí? Saldo deudor de cuenta corriente bancaria, que es uno de los más frecuentes junto con el pagaré. La cuenta corriente bancaria es el contrato por medio del cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por orden del cliente los créditos, a mantener el saldo actualizado, a disponer, a darle disponibilidad al cuenta correntista y en su caso a presentar un servicio de caja. Los recaudos del saldo deudor de cuenta corriente bancaria, es interesante detallarlos porque han sufrido una modificación en cuanto a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Aquellos que tenemos un par de años más, sabemos que esto ha sufrido una modificación. Los recaudos están en el 1404, y lo que se discutía antiguamente, y ahora ya ha quedado totalmente zanjada esa discusión, es si la cuenta debía o no estar cerrada para ejecutarla. ¿Qué pasaba? Antiguamente muchos bancos lo que hacían es, en vez de cerrar la cuenta, porque eran clientes y iban pagando como pueden y demás, intentaba ejecutarles parte de saldo y la cuenta seguía abierta. Entonces, había una doctrina que decía que para ejecutarlo indefectiblemente debía estar cerrada, y otros que consideraban que no era necesario cerrar la cuenta y podían ejecutar el saldo que venían arrastrando. Hoy, con el nuevo Código Civil y Comercial, expresamente hace referencia a que uno de los requisitos es que la cuenta tiene que estar cerrada. ¿Y por qué tiene que estar cerrada la cuenta? Porque en este caso tiene que indicar dentro del certificado el día que se produjo el cierre de la cuenta, el saldo que tenía la fecha del cierre y la forma en que se le notificó al cliente el cierre de la cuenta. Por lo tanto, indefectiblemente y de forma determinante, la cuenta tiene que estar cerrada. Tengo que acompañar la carta documento donde notifiqué el cierre de la cuenta, y si yo voy a los recaudos del 1404, no tendría que acompañar la carta documento, sino mencionar que se le notificó el cierre por medio de este instrumento. Pero como consejo, les doy, acompañen la carta documento. Si bien no completa el título, es un respaldo más, porque es un título completo es un respaldo más que tenemos a la hora de la mora para el cómputo de los intereses. Y la modificación que trae, otra de las modificaciones, es que tiene que estar firmado por dos apoderados. Antes era el gerente y contador, ahora tiene que estar firmado por dos apoderados del banco, que puede ser el gerente, sí, puede ser contador, sí, puede ser tesorero, sí, pero indefectiblemente tienen que revestir además el carácter de apoderados. Lo que se hace comúnmente, no se traen los poderes, sino que debajo del saldo deudor de cuenta corriente bancaria se consigna la firma, el nombre, conforme escritura, número tal, se indican los datos de la escritura que les da el carácter de apoderado, y en otros simplemente mencionan el carácter de apoderado de los firmantes. Este título ejecutivo, si bien es un título ejecutivo completo y podríamos obtener inmediatamente el dictado de una medida cautelar, es un título causado, es decir, la causa de la obligación figura dentro del mismo certificado. Si bien no está todo el detalle, pero al hablar de una cuenta corriente sabemos que la causa de este título es el contrato de cuenta corriente. En estos casos,
la mayoría de los bancos lo acompaña, además de acompañar el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, para dar respaldo a los intereses que pactaron y demás, y en estos supuestos se podría abrir la discusión respecto de esa causa de la obligación. Ahora llegamos al pagaré, que también se encuentra metido dentro de este inciso quinto. El pagaré hoy por hoy creo que es el título ejecutivo por excelencia, lo eligen todos, lo eligen los prestamistas, lo eligen los locales donde venden electrodomésticos, todo el mundo está utilizando más que nada este título de crédito por la agilidad con que obtenían el recupero de este crédito en el caso de incumplimiento. Tiene determinadas formalidades que están previstas en el Decreto Ley 5965, en el artículo 101 y 102. Es la promesa pura y simple de pagar una cantidad de dinero a una persona determinada en determinado plazo. Ustedes saben, y no vamos a hacer una clase de título específicamente de pagaré, porque lo tienen que haber visto en concursal, y ya lo saben. Estos recaudos son bajo pena de nulidad, todos los recaudos que menciona el 101, salvo dos, que es, salvo dos recaudos que pueden ser válidamente suplidos, como es el plazo del pago y el lugar de pago, que pueden ser suplidos con los otros elementos que tenemos dentro del pagaré. ¿Por qué me voy a detener en esto? Como ya les mencionaba, el pagaré hoy por hoy es uno de los títulos ejecutivos por excelencia, lo que más eligen los acreedores a la hora de intentar garantizar su crédito. Y acá tenemos que distinguir claramente si estamos en presencia de una relación de consumo o no. Lo primero que tenemos que ver es que el pagaré debe cumplir, como mencionaba, con el artículo 101, que es una cláusula a la orden o denominación de la palabra pagaré dentro del título, la promesa pura y simple de pagar una suma de dinero, el plazo de pago, el lugar de pago, el nombre de quien al cual hay que abonarle, salvo que se trate de un título negociable, lugar y fecha de la firma y la firma del suscriptor. Esos son los requisitos que hacen al pagaré. Pero si estoy dentro de una relación de consumo, voy a tener que ver el cumplimiento de varios recaudos más que los dispone el artículo 36 de la Ley de Defensa al Consumidor. Ustedes recuerden que cuando iniciamos la clase yo les mencionaba que las características del título ejecutivo, de los títulos ejecutivos, es que eran documentos abstractos, que en el proceso ejecutivo no se discute la causa de la obligación, que todo debe surgir del título, que no se puede completar con ninguna otra documentación. Entonces, ¿cómo hace el juez para saber si está o no en presencia de un pagaré suscripto en base a una relación de consumo? Como primer medida, ustedes tienen que saber, y para el caso de que el juez no lo haga, ahí están ustedes dentro del ejercicio de la profesión para hacérselo ver al juez, es que tiene tres oportunidades para analizar el título que le presentan. Las oportunidades son al momento de proveer la intimación de pago, es decir, antes de disponer la intimación de pago, el juez debe analizar el título, no puede, sino que debe analizar el título. Al tiempo de resolver la excepción de inhabilidad de título, y el tiempo del dictado de la sentencia definitiva, que se termina reduciendo en dos momentos, porque ustedes saben que la inhabilidad de título no se resuelve como excepción previa, no hay excepciones previas en el proceso ejecutivo, sino que se resuelven directamente en la sentencia. Por lo tanto, se reduciría a dos momentos. ¿Cómo sabe el juez si es que el ejecutante no hace referencia a que estamos en una relación de consumo? Bueno, el juez va a tener que analizar con los elementos que tiene, solamente el pagaré, si puede estar en presencia o no de esta relación de consumo. ¿Cuáles son las notas a tener en cuenta que al juez lo pueden hacer, llegar a hacer dudar? Primero, el carácter que inviste el ejecutante. Si es una entidad financiera, ¿cómo sabemos si es una entidad financiera? Muchas veces el nombre no los delata, pero tenemos la constancia de inscripción AFIP, que la adjuntan con el escrito de inicio, y ahí vemos en qué rango de AFIP está inscripta
esta sociedad o el ejecutante, y ahí lo podemos deducir si se dedica al préstamo de dinero o no. El monto por el cual el pagaré fue suscripto. Hace un par de años, cuando esto comenzó, empezamos con esto del pagaré de consumo, pensábamos que un monto, el monto tenía que ser muy bajo, 5.000, 10.000 pesos. Hoy, con la inflación y con lo que lleva este país, tranquilamente podemos tener un pagaré de más de 50.000 pesos y estar enmarcados de todas formas en una relación de consumo. Por lo tanto, son elementos que el juez va a tener que considerar y evaluar, y también el carácter del ejecutado, si se trata de un particular, porque si se trata de una empresa, ahí quizás sería mucho más difícil presumir una relación de consumo. Si el juez entiende, si el juez considera que podemos estar en presencia de una relación de consumo, además de los recaudos del 101, que si bien podemos decir que nuestro pagaré es un título ejecutivo y es plenamente viable su ejecución, si hay una relación de consumo, debe reunir los recaudos del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Tiene que describir el bien o servicio en base al cual se pactó esa suma de dinero, el precio de contado, si es la adquisición de un bien, el importe de desembolso inicial y el monto financiado. Ustedes saben que la mayoría de los pagarés tienen un monto, por más que sea un préstamo en dinero, que no es el capital original. Ya el pagaré viene dentro del monto, incluido con el gasto administrativo, con los intereses, no los moratorios, sino los compensatorios, que es por el uso del dinero ajeno. Entonces tiene que indicar el monto de desembolso inicial, el monto financiado, la tasa de interés efectiva anual, el total de intereses a pagar, el costo financiero total, el sistema de amortización de capital, la cancelación de los intereses, la cantidad y periodicidad del monto y los pagos que van a realizar, y todos los gastos extras, seguros o adicionales. ¿Por qué decimos que el juez tiene que revisar todo esto? Porque la Ley de Defensa del Consumidor es una ley de orden público. No solamente es una ley de orden público, sino que los derechos de los consumidores y usuarios están protegidos y reconocidos por la Constitución Nacional. Por lo tanto, ahora vamos a ver que la jurisprudencia estuvo bastante dividida, ahora ya no tienen más posibilidad de división porque salió un fallo de la Suprema Corte de la provincia que es doctrina legal, no es para la provincia de Buenos Aires. ¿A qué le daban primacía? En este caso no hay dudas. La Ley de Defensa del Consumidor es de orden público y el juez debe aplicarla, más allá de que nuestro pagaré a los fines cambiarios y del derecho cambiario y a los fines del proceso ejecutivo reúna con todos los requisitos, y estamos frente a un consumidor, indefectiblemente debe cumplir con estos recaudos bajo pena de nulidad. Es decir, que si no reúnen los requisitos, el pagaré es nulo. No como pagaré título ejecutivo cambiario, sino como pagaré frente al derecho del consumidor. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en algún momento un pagaré. El pagaré es en un párrafo, son 3 líneas, y bajo ningún punto de vista iban a cumplir con todos estos recaudos que exige la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué pasa entonces? Cuando el juez advierte que hay una relación de consumo, lo primero que tiene que hacer es darle intervención al fiscal. Acá nos aparece un tercero, que no es tan tercero, habíamos dicho que en el proceso ejecutivo no había intervención de terceros. Si bien no es un tercero en los términos previstos en el Código Procesal, es una persona ajena, extraña a nuestro vínculo contractual, que aparece y que va a observar el cumplimiento de todas las normas referidas al consumidor por esta ley de orden público. Por lo tanto, el juez, si en el primer despacho advierte que estamos en presencia de una relación de consumo, antes de rechazar o de hacer cualquier petición, va a tener que darle intervención al fiscal. En un primer momento, muchos juzgados de acá de Mar del Plata, ¿qué hacían?
antes de darle intervención al fiscal, si consideraban que estamos en presencia de una relación de consumo, el pagaré no cumplía con los requisitos y se rechazaba in limine la ejecución. ¿Esto qué significa? ¿Significa que no vamos a poder cobrar nuestro crédito? No. Lo que significa es que va a tener que ir, como está frente a un consumidor, va a tener que ir a un proceso de conocimiento, donde pueda discutir la causa de la obligación, donde el consumidor pueda plantear todas sus defensas, pero no va a tener el cobro ágil y rápido de que le brinda el proceso ejecutivo. Bueno, hasta que llegó a la Cámara de Apelaciones Departamental, y la Cámara de Apelaciones Departamental en diferentes momentos, las distintas salas, terminó diciendo que previo al rechazo frente a un pagaré que no reunía los recaudos del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, debía darle vista al fiscal. Y no solo debía darle vista al fiscal, sino también debe primero intimar de pago y darle la posibilidad al consumidor que venga, se presente y alegue. Lo único que puede alegar dentro del proceso ejecutivo es la excepción de inhabilidad de título. ¿Y por qué el título sería inhábil? Porque no cumple con los recaudos del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Lo que pasa la mayoría de las veces es que los ejecutados no se presentan. Yo les diría que en un 80% de los ejecutados no se presentan. Sigue el juicio sin la presencia de ellos. Entonces terminamos dando intervención al fiscal, esperando la intimación de pago con todo lo que ello conlleva, la demora, y después el juez terminaba rechazando la ejecución, terminaba rechazando la ejecución porque no cumplía con estos recaudos. En el medio de todo esto empezaron a aparecer criterios jurisprudenciales diversos. Uno decía directamente que se trataba de un título ejecutivo, el título ejecutivo era completo, por lo tanto, le parecía que ni siquiera debía aplicarse la ley de defensa del consumidor y mandaba llevar adelante la ejecución. Si bien eran unos pocos, lo sabía al comienzo de todo este auge del pagaré de consumo. Después teníamos el criterio, por ejemplo, de la alzada departamental de la sala tercera, que la sala tercera decía, señores, acá hay un fraude a la ley. ¿Por qué hay un fraude a la ley? Porque decía, si bien está instrumentada una deuda en un título que a simple vista reúne con todos los recaudos del decreto ley 5965 y que podría ejecutarse, lo que está haciendo el acreedor con la confección de esto es encubriendo un préstamo dinerario. ¿Por qué? Porque la ley de defensa del consumidor te dice que debe reunir todos estos requisitos bajo pena de nulidad. Entonces, ¿cómo saben? Que si presenta el mutuo, que en sí es la base del préstamo que se generó, al presentar el mutuo, al darle causa a la obligación, puede venir el consumidor y defenderse ampliamente, lo que están haciendo es defraudando la ley, inventando, abstrayendo de esa relación bilateral y generando un título de crédito que va en contra de los principios de la ley de defensa del consumidor. Entonces, por más que tuviera este pagaré, estuviera respaldado, perdón, al revés, es un mutuo respaldado con un pagaré, pero si el ejecutante presentaba el pagaré y después quería traer el mutuo para integrar, la sala tercera de Mar del Plata decía, no, señores, acá no se integra el crédito y se rechaza la ejecución. Les repito, rechazar la ejecución no significa que no va a poder cobrar su crédito, pero sí va a tener que ir a un proceso de conocimiento. La Cámara de Azul de la provincia de Buenos Aires fue bastante innovadora en cuanto a esto y convocó a plenario para resolver esta situación. ¿Qué dijo? Yo, todos estos comentarios que lo hago, después yo se los voy a dejar para que ustedes puedan consultar los fallos y puedan tenerlos al alcance, y les voy a dejar 2 artículos que fueron publicados, uno en la ley y otro no recuerdo muy bien, para que ustedes puedan ver toda esta evolución. La Cámara de Azul dicta un plenario diciendo que se puede integrar el título, habilitando
la integración del título. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Si nosotros hablamos que el pagaré es un título completo, el mutuo no es un título completo. Quien presta dinero no va a hacer un mutuo, va a certificarlo con un escribano y además va a suscribir el pagaré. Suscribe el pagaré para evitar todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a integrar, permite la Cámara de Azul la integración del pagaré, es decir, voy a sumarle al pagaré el mutuo, para el mutuo hay que preparar la vía ejecutiva. Entonces teníamos que ir hacia atrás. Y muchas críticas que se le hacía en su momento es, pero al final, ¿qué estoy ejecutando? ¿Estoy ejecutando el pagaré o estoy ejecutando el mutuo? Porque si yo tengo el mutuo, completo el mutuo, hago la preparación de vía ejecutiva, quedan reconocidas las firmas de esta preparación de vía ejecutiva, ¿para qué voy a seguir con el pagaré? Es como que no tenía sentido. Pero bueno, para Azul seguía en ese plenario, el plenario para los juzgados de primera instancia de ese departamento judicial es obligatorio, entonces seguían así. Hasta que en el año 2019, el año pasado, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires dicta un fallo que es Mutual Asís, no me voy a acordar jamás el nombre completo, pero bueno, después se lo paso, con Cubilla, me parece que es, sí, donde directamente define la doctrina legal y es obligatoria para todos los juzgados de la provincia de Buenos Aires, y dice que si bien el pagaré no reúne todos los requisitos que exige el artículo 36 de la ley 24240, puede ser completado, puede integrarse con el mutuo que respalda esta obligación. Obviamente siempre y cuando exista un mutuo. Lo que pasa es que en el 90% de los préstamos de consumo, el contrato original es el mutuo, es el préstamo de dinero. Lo hacen a los fines del pagaré para agilizar su cobro. ¿Cómo se hace esa integración? Bueno, en cualquier momento hasta, obviamente, el dictado de la sentencia. Lo que sí debemos tener en cuenta es que si nosotros integramos el pagaré con el mutuo, indefectiblemente vamos a tener que cursar por esta preparación de la vía ejecutiva. ¿Cómo llegó este fallo a la Corte? Ahí está lo interesante que yo les hacía mención, particularmente de esta intervención del fiscal. En primera instancia, juez de primera instancia rechaza la ejecución y le dice que vaya por el proceso sumario. Apelan, van a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones dice no, que venga siguiendo los lineamientos que ya había esbozado Azul. Dice, bueno, no, vamos a integrar el título. Y el fiscal dice, no, bajo ningún punto de vista, no podemos integrar el título, acá lo que tendría que haberse ejecutado es el mutuo tampoco cumpliría con los recaudos del artículo 36, y es el fiscal el que hace el planteo y el recurso ante la Corte. Si bien esto ya ha quedado zanjada esta discusión, y la mayoría de los juzgados que no permitíamos la integración del título, y el juzgado 15 era uno de ellos, decíamos no se puede integrar el título ejecutivo, bueno, a partir de esto, por supuesto que admitimos la integración, pero nos encontramos con varios problemas. Y por eso quiero dejarles para que lo lean, que tenga interés. Hay un artículo del doctor Del Cerro, que hace un análisis de un fallo plenario de Corrientes, que es mucho más reciente, por supuesto, que el de la SCBA, y del doctor Segundo Méndez Acosta, que fue compañero mío en el juzgado 15 también, que hace análisis también de este mismo fallo. El de Corrientes, les repito, no es el de la SCBA, pero sigue exactamente los mismos lineamientos, y como dos profesionales del derecho, si bien tienen una diferencia bastante amplia en cuanto a la experiencia en el ejercicio de la profesión, ven las dificultades que presenta esto de la integración del título. No dificultades negativas, sino que, por ejemplo, para el doctor Del Cerro, desborda ampliamente el proceso ejecutivo. Todo lo que nosotros vimos de la rapidez en el trámite, de la extracción del título,
todas estas características esenciales que tenían los títulos ejecutivos acá se desvirtúan y se sobrepasan, y se sobrepasa, porque sí o sí se tiene que sobrepasar, para poder darle la protección al consumidor y al usuario que está reconocido por la Constitución Nacional, ¿no? Y para el doctor Méndez Acosta, si bien dice que falta un montón, estamos esperando como un código de procedimientos específico para lo que es los derechos del consumidor, para él dice que el proceso ejecutivo podría válidamente adaptarse y acomodarse para recepcionar este pagaré de consumo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Es que para el juez en la sentencia, ¿cuál es el problema? Y ustedes como letrados saber sobre qué se van a defender. Yo en la sentencia, ¿qué tomo en cuenta? ¿Cuál es mi título? ¿Mi título es el pagaré? ¿Mi título es el mutuo? Si mi título es el mutuo, ¿para qué presentó el pagaré? ¿Por qué no eligió directamente el mutuo? ¿Qué voy a tomar en cuenta a los fines de la mora? ¿Qué voy a tomar en cuenta a los fines de los intereses? ¿Qué voy a tomar en cuenta a los fines del capital? Y voy a tener que tomar el mutuo, porque el pagaré no me sirve. Entonces, si bien las sentencias salen, el término de prescripción, ¿cuál es la prescripción que yo voy a tomar en cuenta? ¿El plazo de prescripción del pagaré o el plazo de prescripción del mutuo, que es el contrato original y en base al cual se vincularon las partes? Bueno, ambos, tanto el doctor de Cerro como el doctor Méndez Acosta, lo dejan como interrogantes, y por eso el Poder Judicial está esperando de ustedes, los jóvenes abogados o no tan jóvenes, que puedan darnos un aporte, un análisis, que puedan hacer un planteo, ya sea como ejecutantes o ejecutados, que nos permita analizar y ir un poquito más allá, a ver de qué va a pasar con este pagaré de consumo, que es una construcción más jurídica que legal hoy por hoy, ¿no? Después, Verónica, te lo voy a pasar para el que lo quiera, para que lo compartamos y el que lo quiera ver. Si bien en lo que más me detuve fue en esto, faltan un par de títulos que ahora lo vamos a analizar, me parecía que era lo más relevante, es lo que con más frecuencia vemos en las ejecuciones, y tenemos un camino largo todavía por andar en cuanto a esto de la regulación. Ojalá salga una regulación específica. Yo considero que también merece el pagaré de consumo, igual que todos los títulos derivados de una relación de consumo, una regulación procesal especial para no tener que andar creando ante cada escollo que se nos presenta, y que tengamos 16 criterios diferentes en los distintos juzgados de Mar del Plata, que eso no le hace bien ni a ustedes como profesionales, ni a los justiciables, porque realmente considero yo, y estoy del lado del Poder Judicial, que es muy difícil para ustedes saber cuál es el criterio de cada juzgado, según en qué juzgado me tocó, es lo que puede pasar con el trámite de la causa. Entonces, ojalá pronto tengamos una reglamentación en cuanto a esto, como para dar seguridad jurídica en general. Bueno. Perdón, Paz, ¿te puedo interrumpir Sí. un segundito? Sí, cómo no. En pos de esto que nosotros queremos concientizar de la capacitación, cuando yo me recibí, la discusión era si el pagaré era un título verificable o no. Y teníamos ahí a Gómez Leo hablando de eso. De hecho, uno de los primeros posgrados que yo hice era si el título de crédito verificable, el pagaré. Fíjense cómo ha avanzado todo, les estoy hablando de hace 23 años atrás, cómo ha avanzado todo, que hoy estamos hablando de si es un título ejecutable. Ni siquiera si es verificable en un proceso concursal. Ya hoy dudamos de que sea un título ejecutivo y que haya que completarlo para que sea posible su cobro, ¿no? Por eso es lo importante de que estén actualizados y capacitándose constantemente y aprendiendo. No es solo el tema de obtener certificados y acumularlos. El conocimiento es fundamental porque la justicia avanza y avanza el derecho constantemente. Quería hacer ese comentario porque daba justo en este tema. No, por supuesto, y además lo que yo quiero remarcar, que lo he charlado con vos en privado, es que lo que yo intento desde mi humilde lugar es acortar esa brecha que se suele ver o se suele decir los abogados de afuera, los abogados de adentro. Todos los cambios que se producen, no se producen porque a un juez un día se le ocurrió, al contrario, está en manos de los abogados, con sus presentaciones, con sus escritos, con
con sus ganas de cambiar, de modificar o de mejorar, que hacen que la parte del Poder Judicial se replantee un montón de situaciones. Todo esto de completar el pagaré fue a instancias de los mismos letrados que estaban buscando una solución. También no puedo dejar de señalar que hay compañías financieras que hoy por hoy hacen un pagaré de una carilla completa y cumplen con todos los requisitos de la Ley de Defensa del Consumidor. Si nos ponemos a analizar, los ves y dice tasa efectiva anual 0, esto 0, 0, todo 0, 0, 0, 0, 0, cumplirían con los recaudos, por eso hago el encomillado, porque si yo fuera abogado de ejecutado, cuando me presento le digo, no, esto es imposible, beneficencia no haces, no vamos a estar hablando de un título ejecutivo que cumple con el artículo 36 y sos buenísimo, le prestaste 10.000, te los debe hace 3 años y siguen siendo 10.000, pero bueno, hoy por hoy muchos cumplen con los recaudos del 36. Bueno, en cuanto al pagaré de consumo, solamente quería decir eso, y que se animen, que hagan presentaciones innovadoras, que estudien, que se actualicen, y que intenten cambiar lo que consideran que está mal. Por suerte, el derecho no es una ciencia exacta, y podemos ir cambiando y modificándolo a medida que va cambiando también la realidad social, porque esto hace un par de años no se nos hubiera ocurrido tampoco. Bueno, vamos a avanzar un poquito más con los títulos que nos faltan. Bueno, el contrato de locación yo realmente lo hice muy brevemente porque tuvimos una charla específica de lo que era el contrato de locación. El contrato de locación sí es un título ejecutivo que van a ver a diario, más en una ciudad como Mar del Plata, que tiene mucho déficit ocupacional. El contrato de locación salió una ley muy nueva, hace muy poco, que estuvimos conversando, por eso no la voy a traer a colación, porque estuvimos conversando unas semanas atrás en otra capacitación, y la pueden ver y buscar, y la pueden ver por YouTube, creo que está, ¿no, Verónica? ¿La subieron a la charla? Sí. Todas están en el canal de YouTube. El contrato de locación, lo que van a tener que tener en cuenta es si tiene firmas certificadas o no, en cuanto a los fines de la preparación de vida ejecutiva. Si el contrato de locación no tiene firmas certificadas, van a tener que citar al inquilino para que reconozca el carácter de inquilino y exhiba el último recibo. Si tiene firmas certificadas, de todos modos, pese a que hay unas diferencias mínimas, diría yo, jurisprudenciales o doctrinarias, en Mar del Plata hay unanimidad, lo van a tener que citar igual para que exhiba el último recibo, por más que la firma esté certificada y les dé exigibilidad. El contrato de locación, hoy por hoy, con la modificación de la Ley de Locaciones Urbanas Nacional, incorpora y reafirma lo que venía diciendo la jurisprudencia, que se puede incluir dentro del contrato de locación el pago de servicios, que se puede incluir el pago de expensas, las ordinarias. Lo que no se puede incluir y pactar su cobro ejecutivo son los impuestos que gravan a la propiedad. Las expensas extraordinarias no sería posible, el impuesto provincial no sería posible. Todos los demás servicios, siempre y cuando estén pactados dentro del contrato a cargo del inquilino, también procedería a la vía ejecutiva, pero a los fines de la exigibilidad de esos servicios o de las expensas, lo que va a tener que hacer el locador, previo a iniciar el proceso ejecutivo, va a tener que pagarlos. Los paga el locador, y con ese recibo inicia la ejecución del contrato de locación por los cánones locativos adeudados, y le va a incorporar y le va a sumar estos servicios o las expensas, pero siempre tienen que haber sido abonadas por él. Esa es una distinción que tienen que tener presente, porque pasa muchas veces que por más que el obligado al pago sea el inquilino, si el propietario no abonó el gas, la luz, no tiene exigibilidad, no tiene vía ejecutiva, y el juez se lo va a rechazar. Tiene que estar pago el servicio para poder ejecutarlo contra el obligado. Tarjeta de crédito, pasamos ya directamente, es el último inciso que habla de los demás títulos ejecutivos
previstos por ley. Bueno, si bien la tarjeta de crédito, la propia ley 25065 le da la vía ejecutiva, dice que puede tratarse de un título ejecutivo, esa vía ejecutiva no puede ser directa, es decir, no puede ir directamente a ejecutar, a pedir el mandamiento y a que el juez disponga la medida cautelar. Indefectiblemente, para poder proceder ejecutivamente con la tarjeta de crédito, tiene que preparar la vía ejecutiva. ¿Y qué pasa en la realidad? Esto es de cumplimiento imposible. ¿Por qué es de cumplimiento imposible? Porque a los fines de preparar la vía ejecutiva, el acreedor, o el banco en su caso, que va a ejecutarnos la tarjeta de crédito, tiene que adjuntar cierta documentación, que si bien siempre la tiene, esta documentación tiene que cumplir con todos los requisitos que prevé la ley de tarjeta de crédito en los artículos 6, 7 y 8. Y ahí viene el problema. Para preparar la vía ejecutiva tiene que acompañar el contrato de emisión, que está sujeto a reconocimiento, es decir, vamos a llamar al titular, porque el legitimado pasivo, recuérdenlo, solo es el titular de la tarjeta de crédito, no así el adicional, eso lo dice la propia ley. Vamos a convocarlo para que reconozca el contrato de emisión, el resumen de cuenta, que no es el resumen, son los resúmenes de cuenta, y va a tener que acompañar, que no está sujeto a reconocimiento, dos declaraciones juradas. Una sobre la inexistencia de denuncia de extravío o sustracción de la tarjeta, y otra declaración jurada de inexistencia de cuestionamiento válido del resumen. ¿Siempre tiene que haber esta declaración jurada sobre inexistencia de cuestionamiento? No, la doctrina ha entendido que puede haber habido un cuestionamiento al resumen, pero ese periodo administrativo tiene que estar cerrado, tiene que haberse concluido ese cuestionamiento. Ustedes saben que para cuestionar los resúmenes de tarjeta de crédito hay un plazo, no solamente hay un plazo, sino hay un trámite administrativo. Una vez que ese trámite se cerró y se rechazó seguramente el cuestionamiento, ahí sí podría venir a intentar preparar la vía ejecutiva de la tarjeta de crédito. ¿Qué tiene que acompañar también? La constancia de recepción de la tarjeta firmada por el obligado. Si bien no lo dice el artículo 39, se complementa con el artículo 8 de la ley. ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, en la práctica hemos dicho que los contratos de emisión de tarjeta de crédito tienen que cumplir muchos más recaudos, les diría, que el 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y es imposible que lo cumplan. Tienen que cumplir con un porcentaje de pago mínimo, que nunca respetan el porcentaje de la ley. Siempre es o mayor o directamente ponen un porcentaje y ves los resúmenes y tienen otro completamente distinto. Tienen que tener actualizado concretamente el vencimiento de la tarjeta y los montos mínimos y máximos autorizados. ¿Qué pasa? Nosotros vemos los resúmenes de cuenta y en el contrato tenía autorizado un consumo de 20.000 pesos y hoy en los resúmenes nos fijamos si el consumo que tiene autorizado es de 120.000. Nunca se modificó el contrato originario, pero sí en los resúmenes le fueron ampliando el límite de manera unilateral, entonces terminan por no cumplir con estos recaudos. Uno de los requisitos que primeramente acá en Mar del Plata lo que se hacía era rechazar directamente la preparación de vía ejecutiva porque no cumplía con ese recaudo, era la falta de inscripción del contrato en el registro que estaba previsto en la ley para la aplicación de las tarjetas de crédito. Eso nunca se reglamentó, nunca se constituyó ese registro, entonces la alzada departamental, para todos aquellos supuestos donde los jueces de primera instancia rechazaban la preparación de vía exclusivamente por este argumento, es decir, que no tenían el contrato inscripto, debidamente inscripto, que cayó en desuso porque dijeron no podemos exigirle a las entidades que emiten tarjetas de crédito algo que es de cumplimiento imposible. De todos modos, se sigue rechazando la preparación de vía ejecutiva porque no hay ni un contrato de tarjeta de crédito que cumpla con los requisitos de la ley a los fines de poder intentar preparar la vía. Otra de las cuestiones que tampoco prevé ninguna sanción para el caso de que no se presente el ejecutado.
Si el ejecutado no se presenta, no queda por reconocido todo esto, como sí pasa en el Código Procesal Civil y Comercial respecto de los instrumentos privados. Pero bueno, eso podría solucionarse en el caso de que se cumpliera con todos los recaudos, y directamente cito a preparar la vía, y le digo que aplico supletoriamente las normas del Código Procesal Civil y Comercial, y que si no viene, lo tendré por reconocido. Pero bueno, nunca llegamos a esa instancia. Acá en Mar del Plata no hay una ejecución de tarjeta de crédito que haya seguido su cobro por la vía ejecutiva. Terminan siendo todos cobros sumarios. ¿Sí? Bueno. Y por último, en lo que es mi exposición, les voy a hablar del certificado de expensas. Esto también, junto con el pagaré, junto con el certificado de saldo de cuenta corriente bancaria, y junto con el contrato de locación, son las vedettes de los juicios ejecutivos dentro de Mar del Plata, ¿no? Bueno, esto es un título ejecutivo extrajudicial, autocreado, es decir, lo crea una de las partes. Los requisitos de creación están en el Código Civil y Comercial, actualmente en el artículo 2048, pero debe integrarse y completarse con lo que diga el reglamento de copropiedad. El reglamento de copropiedad es ley para las partes, y más allá de que nuestro certificado de expensas reúna con los recaudos que prevé el Código Civil y Comercial y el Código Procesal, deuda líquida, exigible, fácilmente liquidable y demás, tiene que respetar lo que diga el reglamento de copropiedad y administración. Este certificado se le incorpora con el Código Nuevo Civil y Comercial, además de todos los recaudos que antes también se exigían, ¿no? Como es el monto, identificación de la unidad funcional, el legitimado pasivo, que sufre una modificación para bien, creo yo, se amplían los legitimados pasivos con el nuevo Código Civil y Comercial. Le agrega la firma del administrador y del consejo de copropietarios si existiera. ¿Qué problema o qué inconveniente empezamos a tener en Mar del Plata? Nosotros no, sino los consorcios. Nos traían el reglamento de copropiedad de administración, porque si bien el certificado de expensas con eso válidamente sería suficiente, esto es un título causado, siempre lo acompañan porque el certificado tiene que reflejar lo que surge del reglamento de copropiedad. Veíamos que los reglamentos se habían hecho en el año 50, 56, viejísimos, y tenían constituido un consejo de copropietarios. Ese consejo de copropietarios con los años y con la actividad del administrador, que ahora son personas que se dedican exclusivamente a eso y están muy capacitadas y demás, como que se empezó a dejarlos de lado. Y teníamos por un lado, en los reglamentos de copropiedad de administración, la constitución de un consejo de copropietarios, y en la práctica no ejercía función, no había nadie designado y demás. Entonces, esta palabra de si existiera permitió que por lo menos acá en Mar del Plata, con la manifestación del administrador, que dice válidamente si bien está constituido, no está en funcionamiento, o ha quedado en desuso, y suelen traer a veces, no es necesario, pero suelen traer a veces un acta, las últimas actas de asamblea, donde no figura ni siquiera el consejo de propietarios, lo que nos da la pauta de que realmente no existe, no está en funcionamiento, con la firma del administrador sería suficiente. También lo que nos ha pasado es que como, primero, para el consejo de propietarios por ahí más de uno se ofrece, pero cuando empezaron a ver que tenían que participar en todos los certificados de deuda por expensa y demás, ahí empezaron los problemas. ¿Cómo se soluciona esto? Y si el consorcio pretende mantener vigente el consejo de copropietarios, en un acta de asamblea, directamente los asambleístas y el consejo de propietarios autorizan al administrador a suscribir él solo el certificado de deuda por expensas. Hoy por hoy nosotros en el juzgado 15 lo estamos admitiendo, pero estamos a la espera de que algún ejecutado quizás pueda plantear alguna cuestión, y ahí será sometido a la decisión de la Cámara Departamental a ver qué opinan. Pero si el Consejo de Copropietarios, mediante asamblea, y en una asamblea donde participan los demás copropietarios, autorizan al administrador a suscribir exclusivamente el certificado de saldo deudor,
consideramos que no sería necesario exigir la firma de ellos. En cuanto al legitimado pasivo, yo les mencionaba que el Código Civil y Comercial amplía el campo de los legitimados pasivos. Antes exclusivamente se podía ir contra el titular registral o sus herederos. Ahora se puede ir contra el titular registral, sus herederos por supuesto, y contra el poseedor. Poseedor, es decir, el que ocupa el bien con ánimo de dueño. Un inquilino no es poseedor, es tenedor, reconoce la propiedad en cabeza del otro. Por más que el inquilino haya pactado en su contrato que se hace cargo de la deuda por expensas, el consorcio no puede ejecutarle al inquilino. Solamente se las va a poder ejecutar al dueño o al poseedor, que es aquel que ocupa el bien con ánimo de dueño. Una última cuestión que quería mencionarles dentro de las expensas es una jurisprudencia plenaria de Mar del Plata, que es bastante antigua, es más vieja que el nuevo código, no tan nuevo, civil y comercial, porque ya tiene un par de años, que en el caso del Departamento Judicial de Mar del Plata, se exige que se discriminen concretamente los periodos reclamados. Es decir, ¿puede incluir intereses del certificado de deudas por expensas? Sí, pese a que el primer despacho y la sentencia se va a reconocer un capital, el primer despacho solamente sale por capital, puede incluir intereses, pero tienen que estar correctamente discriminados, y discriminados por periodos. ¿Por qué esto es importante? Y esto es a los fines del derecho de defensa del ejecutado, que puede llegar a plantear la prescripción de algún periodo, siempre que se lo discrimine y que se identifique correctamente la fecha de la mora, y el cómputo de los intereses. No es lo mismo, debe 3 años de expensas, y tomar como fecha de la mora el primer mes que dejó de pagar para todo el monto en general, que ir tomándolo de manera independiente, lo mismo a los fines de la prescripción de la acción. Esto es en base a un plenario de acá de Mar del Plata, pero ya lo han aceptado todos y directamente todos los certificados de expensas vienen correctamente discriminados. Otra que es importante para tener en cuenta, y que la alzada departamental también ya se expidió, es que muchos reglamentos de copropiedad, como yo les decía, vienen de muy larga data, son muy antiguos. Y antiguamente, las expensas se pagaban bimestral, trimestral, pero en la práctica, y con todos los gastos y la situación económica del país y demás, sabemos que todos los consorcios cobran en forma mensual. Ya se ha dejado de usar eso de bimestral, trimestral. Nos presentaban los certificados de deuda por expensas, discriminados mensualmente, y íbamos al reglamento de copropiedad y decía que se liquidaban en forma bimestral o trimestral. Ante eso, nosotros, por ejemplo, en el juzgado 15, decíamos que previamente tenía que readecuar su certificado a lo que decía el reglamento. Esto a muchos administradores no les convencía, apelaron, fueron a Cámara y Cámara lo confirmó. Es decir, si bien el certificado de expensa cumple con los requisitos previstos en el Código Civil y Comercial y en el Código Procesal, también tiene que respetar lo que dice el Reglamento de Copropiedad y Administración. Y si las expensas se liquidan trimestralmente, será trimestralmente que deben presentar el certificado, y los intereses van a empezar a correr por trimestre y no mensuales. Así que, bueno, eso también ya ha quedado aclarado. Otra cosa, pero es al solo efecto de mencionarlo también, quería hablarles de que el código, no lo puse en el PowerPoint, después quizás lo pueda agregar, que el Código Civil y Comercial, en el artículo 2073, habla de los conjuntos inmobiliarios. Es decir, los conjuntos inmobiliarios podemos incorporar los barrios cerrados, que aquí en Mar del Plata están en auge, y los asimila al régimen de propiedad horizontal. Y en el caso de que tengan un reglamento, las expensas que se generen también podrían ejecutarse por medio de este proceso ejecutivo que veníamos conversando. La mayoría no, los pocos que hemos tenido han terminado siendo juicios sumarios. ¿Por qué? Porque todavía no han formado este reglamento de como de propiedad horizontal. No es propiedad horizontal, pero lo asimila al régimen de propiedad horizontal, entonces terminan
intentando el cobro de las expensas por vía sumaria, pero si cumplen con todos los recaudos, si tienen un reglamento de copropiedad y el certificado de expensas se hace conforme a ese reglamento y lo dispuesto por el artículo 2073 y siguientes, válidamente podría también ejecutarse. Mañana podríamos tener alguna ejecución de Rumenco o Arenas Blancas o alguno de los nuevos. Bueno, Verónica, espero haber cumplido con todos los títulos, que les sirva, que les haya servido. Me hubiera gustado avanzar un poco más en el proceso, pero bueno, no me toca a mí, le toca al doctor Casas, que no les va a dar respiro, va a hablar de toda la parte de excepciones, y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta o duda que quieran hacerme. Bien, te voy haciendo las preguntas rapidito porque no nos quedó mucho tiempo y no quiero... ¿Son muchas? No son muchas. Te pido una introducción rapidísima del tema de la prescripción, porque estuvieron ahí discutiendo en el chat la prescripción de los títulos ejecutivos. Así les queda la prescripción de los títulos ejecutivos van a tener que ir y ver cada uno de los títulos. Para el pagaré, según a quién estés ejecutando, si estás ejecutando al librador, si estás ejecutando al endosante, van a tener que ir y fijarse en el decreto ley cuál es el cómputo de la prescripción. Si estamos hablando de un contrato de locación, vamos a tener que ir al Código Civil y Comercial y fijarnos en el término de prescripción para todo aquello que deba pagarse por periodo 2 meses, cuánto tiempo tengo para reclamar. Y así cada uno de ellos. El certificado de expensas, lo mismo. Es una clase específica, les diría yo, de excepción de prescripción, y si quieren la podemos hacer cuando quieran, pero nos llevaría bastante tiempo. El cheque lo mismo, según qué cheque sea y cómo se haya librado el cheque, vamos a tener distintos plazos y cómputos de prescripción, y también según quién lo está reclamando. ¿Sí? Yo lo que les mencioné la prescripción era respecto del pagaré, porque el pagaré tiene una prescripción específica, dada por el decreto ley 5965, y un mutuo, que es un contrato privado, un instrumento privado, según podemos ver que si es una obligación contractual, cuál sería el plazo de prescripción, si hay que pagarlo en cuotas, tendríamos que ver qué plazo de prescripción le aplicamos, va a ser completamente distinto al del pagaré. Por lo tanto, ese es un desafío para los letrados que tengan que defender a algún cliente en un proceso ejecutivo como ejecutados y vengan con un pagaré de consumo, quizás alguno de los instrumentos esté vencido, pero según lo que considere el juez que esté ejecutando, si son 2 instrumentos o uno solo o uno complejo. ¿Sí? Por eso hice referencia a la prescripción. Bueno, se van a quedar con la duda, vayan a leerlo al código. Claudia pregunta, ¿el certificado? No, porque si no tengo que ir uno por uno. No, bueno, pero estaban con esa discusión, no hay problema, seguimos con otra pregunta. ¿El certificado de deudas por expensas debería acompañarse el acta de designación del administrador actual, que debiera coincidir con el administrador que firma el certificado? No es necesario. Ustedes, es más, el certificado de expensas quizás está suscrito por el anterior administrador. Puede estar tranquilamente suscrito por un anterior administrador. Si lo cuestiona el ejecutado, y bueno, tendrá que presentar todo el ejecutante para demostrar eso. Pero también lo que tenemos que ir aprendiendo es no poner excepciones por el simple hecho de dilatar el proceso. La mayoría de los cobros ejecutivos de expensas no viene el administrador, le confiere poder a un abogado. Eso en el 90% de los casos. Y cuando le confiere poder al abogado, ahí el escribano ya tuvo a la vista la designación del administrador. Si lo quieren acompañar, lo acompañan. Si no lo acompañan, corren el riesgo de que el ejecutado lo pueda cuestionar y tendrán la oportunidad, cuando le corran traslado de la excepción, de presentar esa documentación, referida exclusivamente a la excepción que se le planteó, ¿no? Bien. Si es heredero con solo el 25%, ¿puede exigir el cobro de alquileres del bien del sucesorio? Mira, el canon locativo no integra el acervo sucesorio, ya es exclusivo de cada uno de los herederos. El Código Civil y Comercial exige ahora que para que un heredero pueda iniciar una acción,
tiene que tener la unanimidad del resto, o tiene que haber sido designado administrador de la sucesión, pese a que los cánones locativos no integran el haber sucesorio. Si todavía no tiene el bien inscripto, tampoco sabemos bien si es ese 25% o no. Va a necesitar, para mí, la autorización de los restantes herederos para iniciar el proceso. Creo que es el 2332 del Código Civil y Comercial, si mal no recuerdo. Bien. No habla de alquileres, sino de autorización para iniciar un juicio. Bien, perfecto. Esta es larga para leerla. Si el ejecutado no plantea la excepción de inhabilidad de título, ni ninguna otra excepción, pero hace mención que entre las partes subyace una relación de consumo y que la misma se debe declarar nula, por no cumplir con los recaudos del artículo 36 de la ley 24240. ¿Esto es viable? Mira, el juez, por el principio iuga no vicuria, él tendría que, por más que no decís inhabilidad de título, el juez lo va a encuadrar como un planteo de inhabilidad de título. Si el juez lo omite o no quiere considerarlo, de oficio debería rechazar la ejecución, porque dijimos que la ley de defensa de consumidores es de orden público y el juez debe aplicarlo. Si el juez de primera instancia lo omite, no se dio cuenta, bueno, por suerte está la Cámara Departamental para esa segunda instancia y solicitarlo. Pese, ya les digo, a que es muy limitado el tema de las apelaciones en el proceso ejecutivo, máxime para el ejecutado que no opuso excepciones. Pero esto sería algo que excede ampliamente una mera oposición de excepciones porque hay una violación a una norma de orden público. Así que yo intentaría el recurso, si el juez de primera instancia tampoco se da cuenta, intento el recurso a la Cámara. Y acá nos hacen un comentario desde Tucumán que es interesante. Nos dicen que en esa jurisdicción el juzgado de oficio, cuando tiene indicios de que el pagaré es de consumo, el juez solicita al actor que integre el título para continuar con el proceso. En Tucumán. Sí, eso es lo que estamos ahora haciendo nosotros también en base al fallo ASIS. En un primer momento le decíamos, bueno, a ver, hay una relación de consumo, integre el título. Venía a integrar el título y decíamos, bueno, no, pero como el título no se puede integrar, que era lo que decía la alzada departamental, díganos, ¿qué título va a ejecutar? Y decía, bueno, voy a ejecutar el mutuo. Y cuando veíamos el mutuo tampoco cumplía con el 36 y vuelta hacia atrás. Por ahí dilatábamos más el proceso que lo que queríamos avanzar, ¿no? Bien, creo que las demás están todas contestadas. Estuvieron ahí discutiendo las relaciones entre los consumidores y el banco, cuando bajan la deuda de cuenta corriente, de tarjeta de crédito a la cuenta corriente, que lo convierten en un título ejecutivo. Eso sabemos. Lo podemos. No, sí lo podemos charlar, si querés, brevemente. Eso está expresamente prohibido por la ley de tarjeta de crédito. En base a la ley de tarjeta de crédito no se puede incluir en el certificado de saldo deudor porque lo que se estaría haciendo es evitando la preparación de vía ejecutiva. Se estaría intentando, lo mismo que hacen los prestamistas con el pagaré de consumo, tratan de evitar todo el cumplimiento y el embrollo del 36 con un simple pagaré, lo mismo quieren hacer los bancos y quieren incluir dentro del saldo deudor de cuenta corriente bancaria el saldo de tarjeta de crédito. Eso de acá a la China es una inhabilidad de título. Lo pueden plantear desde el momento 1 y ahí se va a poder discutir la causa de la obligación. ¿Por qué? Nosotros habíamos dicho que el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria es un título causado. ¿Cuál es la causa? La cuenta corriente. Si me voy al contrato de cuenta corriente, me voy a dar cuenta que en el 90% de las veces no es operativo. ¿Qué significa que no es operativo? Que el único movimiento que tiene la cuenta corriente es el saldo de la tarjeta y el pago de la tarjeta, el saldo de la tarjeta y el pago de la tarjeta. Esas son cuentas, además no tiene servicio de cheque, no tiene giro para descubierto, no tiene nada, solo la tarjeta de crédito. Entonces yo puedo plantear una inhabilidad de título y en base a ese planteo el juez va a rechazar directamente la ejecución. ¿Qué pasa si tengo dentro del saldo deudor de cuenta corriente bancaria consumos de la tarjeta y otros débitos? Porque puede ser que también me dieron una tarjeta de débito, que la fui usando, que tenía en débito automático el recibo del gas, de la luz, y bueno, no lo pagué, bueno, y me dieron un giro en descubierto para pagar eso. El juez
va a ser lugar a la inhabilidad de título respecto del, pese a que no hay inhabilidad de título parcial, va a ser lugar a inhabilidad de título y va a sacar del saldo deudor de cuenta corriente el monto de la tarjeta de crédito. Lo va a sacar. ¿Cómo va a poder hacer eso? Y ahí sí, vamos a tener que producir prueba, la va a tener que ofrecer el ejecutado, porque el ejecutante jamás la va a ofrecer, una pericial contable sobre los libros del banco y que muestre los movimientos y pueda ver todos los contratos y pueda analizar que dentro de ese saldo deudor de cuenta corriente bancaria, si bien hay movimientos que se corresponden con la cuenta, que son pocos, todo este monto no lo va a poder ejecutar porque es tarjeta de crédito. ¿Sí? Genial, perfecto. Me parece súper útil esa última aclaración para que lo tengan en cuenta porque es una maniobra muy común de los bancos, el tema de bajar la tarjeta de crédito. Es Bueno, más, te dan la cuenta gratis. Clarísimo, sí, total. Bueno, tenemos que dejarlos porque hay un posgrado que comienza justo a las 18, siempre es con gusto a poco estas charlas, pero bueno. Y más importante aún queda... Alguien está hablando. A ver, los vamos a silenciar antes de cerrar. Bueno, Paz, muchísimas gracias. Seguramente te convocaremos para otra charla en breve, que estos temas son muy interesantes. Y a ustedes les quedan 2 charlas más. Próxima, doctor Casas, que vamos a ver las excepciones en las ejecuciones. ¿Sí? Muchas gracias, Verónica, a todos. Una cosita más. Sí, cuando quieran, cualquier duda, cualquier cosa de prescripción, me pueden encontrar, me buscan en el juzgado, en el mail del juzgado, lo que sea, y trato de explicárselos. Ahora íbamos a tardar 1 hora y media en cada una. Ahí le subieron una clase de la práctica 2 al grupo, así que seguramente estarás ahí explicándolo. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos el miércoles. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.